Hola hermanos, ¿cómo están? Pues como ustedes recordarán, esta mañana, pues por error mío, no le di clic a la grabación desde el principio y entonces prácticamente pues quedó en el olvido el capítulo 6, 7 y ya nomás nos empecé a grabar cuando ya estábamos en los comentarios. Así que pues voy a intentar reproducir, aunque sea de esta manera, pues para que quede algo grabado y que pueda servir de repaso para cada uno de ustedes. Así que si están ahí listos con sus Biblias, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias y pues voy a procurar ya más que nada ir narrando, ya más que estar leyendo los textos que ya los leímos en la mañana, narrando sobre las ilustraciones. Déjenme compartirles esto que traigo aquí para... y ahí está. Denme un segundo. Diapositivas. Ahí está. Bueno, el capítulo 6 nos narra que Darío, ahora que después de que fue conquistada Babilonia y que Belsasar había caído, como vimos en el capítulo 5, recordaremos cómo fue tomada la ciudad cuando estaban en pleno pachangón, tomando, embriagándose, pues les cayó el imperio medo-persa encima, ¿sí? Y ahí fue el fin del imperio babilónico. Fue la caída de Belsasar, el fin de todo el imperio neobabilónico. Entonces aquí ya nos narra las escrituras que en el capítulo 6, ya estando los medopersas al frente, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dicen cuentas para que el reino fuese perjudicado. Entonces la organización política del imperio medo-persa organizaron todo su territorio en 120 satrapías, ¿sí? Que eran como 120 provincias, y puso a 120 sátrapas, y sobre esos 120, puso 3 gobernadores encima de ellos, de tal manera como que a cada gobernador le correspondía 40 sátrapas. Los sátrapas tenían que darle cuentas a los gobernadores, y encima de estos estaba Daniel. O sea, Daniel estaba en un puesto, pues se podría decir que era el segundo de Darío. Como vemos ya aquí, Daniel es un anciano como de 80 años, ¿sí? Y es nombrado gobernador en el imperio medo-persa. Así que estuvo sirviendo en el gobierno de Nabucodonosor, y ahora lo vemos aquí sirviendo en el gobierno medo-persa. Obviamente, cuando Daniel llega a esta posición, pues lo que pasa, lo clásico que pasa siempre, se despiertan las envidias, ¿sí? Entonces, todos los enemigos de Daniel, viendo cómo un cautivo, un esclavo, podía ocupar un puesto tan alto. Y entonces, de alguna manera, trataron de desprestigiarlo, pero ¿de qué podían acusar a Daniel si era un hombre intachable? Era un hombre íntegro, que se dedicaba a su trabajo nada más, ¿sí? Y al no hallar cómo acusarle, pues ahí empiezan a maquinar sus mentes y dicen: ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a hacer sobre su religión. Por ahí vamos a atacar nosotros. Y entonces le dan la idea al rey Darío, le dan la idea: rey, ¿qué te parece que tú seas Dios por un mes? Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, mira, da una orden, escribe un edicto, ¿sí? Donde todo ser humano tiene prohibido pedirle a su Dios y a cualquier otro. Si algo quiere, te lo tiene que pedir a ti. O sea, cualquier cosa que demandaren tenía que ser y so pena de que el que no haga esto, ¿sí? Que sea echado al foso de los leones. Evidentemente están apelando al orgullo del ser humano. Ah, sí, estaría eso muy bien. Y a Darío se le hizo fácil firmar el edicto, ¿sí? Y vamos a ver todas las consecuencias que trajo este edicto. El edicto consistía en que aquel que fuera sorprendido orando, pidiéndole algo a otro Dios que no fuera Darío, ¿sí? Iba a ser echado en el foso de los leones, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Darío está firmando, ¿sí?
Pero había que una característica, que edicto que firmaba el rey ya no podía ser revocado, ni por el mismo rey, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya le sacaron el edicto a Darío, y ahora se dedican a estar espiando a Daniel. Evidentemente Daniel se entera de esto, ¿sí? Del edicto que acaba de ser promulgado, y sabe lo que le espera, ¿sí? Entonces cualquiera pensaría que, bueno, va a dejar de orar, va a orar quizás a escondidas, quizá va a poner una cortina en su cuarto para que nadie lo sorprenda que está orando, pero vemos que no hace nada de eso Daniel. Al contrario, se pone a orar como de costumbre en la ventana, ¿sí? Apuntando su cara hacia donde estaba Jerusalén y orando al Dios de sus padres, ¿sí? Y lógico, aquí ¿qué podemos pensar? Que él sabía lo que le esperaba, y seguramente que estaba orando al Señor de que lo librara de esta prueba. Él tenía que mantenerse íntegro a sus convicciones. Él no iba a orar ni a hacer de Darío su Dios. Él tenía su Dios, ¿sí? Y él nada más le oraba al único Dios verdadero. Entonces, ni tardos ni perezosos se dedican a espiar a Daniel. Ahí vemos cómo están ahí los enemigos de Daniel viéndolo, ¿sí? Constatando con sus propios ojos que Daniel no estaba obedeciendo el edicto del rey, y él seguía orando a su Dios, ¿sí? Y a vista de todos, no le preocupaba, confiaba en Dios él, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos? Ya saben, el clásico chivatón, van y se lo dicen a Darío, ¿sí? Y le dicen, ¿recuerdas que tú diste un edicto donde todo aquel que fuera sorprendido orando a otro Dios que no fueras tú, fuera arrojado en el foso de los leones? Así es. Ah, dice, pues Daniel, a este que pusiste por gobernador, ¿sí? Este cautivo de Judá, dice, él no ha hecho caso, y él sigue orando a su Dios. Obviamente, lo que sucede aquí, Darío lamenta haber hecho ese edicto, porque él tenía en tan alta estima a Daniel, sabía que era un hombre súper eficiente, ¿sí? Y nos narra la escritura que de alguna manera intentaba cómo librarlo. Ahora, ¿cómo le hago para librarlo? Si él ya di este edicto, y busca la manera de librarlo, pero los condenados estos le dicen, rey, acuérdate que un edicto bajo la ley de Medo y Persia no puede ser revocado ni por el mismo rey, así que tienes que cumplirlo. Y entonces Darío no le queda más remedio que dar la orden que traigan a Daniel y que sea echado al foso de los leones. Pero antes Darío le dice que el Dios al que tú sirves te libre. O sea, él deseaba en su corazón, pero él ya no podía hacer nada porque ya había dado la orden y ni él mismo podía dar marcha atrás. Entonces, ¿dónde termina Daniel? En el foso de los leones. Ahí termina Daniel en el foso de los leones. Pero ¿qué sucede cuando él está en el foso de los leones? Dice la escritura que Dios mandó a su ángel, ¿sí? Que lo protegiera de los leones, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este ángel? Que sabemos que es el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová no es otra persona que el Cristo preencarnado, ¿sí? Y Dios está honrando la fidelidad y la confianza de Daniel. ¿Qué pasa? Algo similar, un milagro similar a lo que sucedió en Daniel 3, cuando el ángel de Jehová, ¿sí? Libra a los amigos de Daniel del horno de fuego y no permite que sean dañados. Aquí ahora el que está en una situación similar es ahora Daniel, ¿sí? Que injustamente ha sido arrojado a los leones, ¿sí? Pero el Señor honra la fidelidad de su siervo y manda a su ángel, el ángel de Jehová, ¿sí? Y su presencia evita que los leones hagan daño. Recuerdan que comentamos esta mañana que cómo pudo haber sido ese milagro. Bueno, algunos que atacan esto dicen que los leones estaban llenos, ¿sí? Y que no tenían hambre, ¿sí? Por eso no le hicieron daño. Otros que eran leones mansos. Otros dicen que eran leones chimuelos, que no tenían dentadura, ¿sí? Pero vamos a ver que la escritura dice otra cosa. Entonces, a mí lo que se me ocurre pensar es que, de alguna manera, el Señor Jesús les quita el hambre a los leones en ese momento, porque eran leones hambrientos. O sea, no sé, esto es conjetura mía. Bien pudo haber sido que les quitara el hambre, porque sabemos que los leones atacan solamente cuando tienen hambre o se sienten amenazados. De otra manera, como le hacen los del circo, o sea, cuando se mete el domador a
ahí con el león, pues primero le dan de comer al león, porque si no, adiós domador. Entonces, de alguna manera, el Señor hace que de una manera milagrosa les quite el hambre a los leones, ¿sí? Y protege a Daniel. Esa noche, cuando Daniel fue arrojado, nos dice la escritura que el rey ni cenó, ni le trajeron su acostumbrada música, y simplemente ni siquiera pudo dormir. Se le fue el sueño totalmente, ¿sí? Entonces, al amanecer tempranito, early in the morning, tempranito por la mañana, va y se asoma en el foso de los leones, ¿sí? Sin saber lo que había sucedido toda la noche ahí, que el Señor Jesús estuvo cuidando a su siervo, ¿sí? Cuando llega Darío por la mañana y se asoma, le dice, le grita, Daniel, ¿sí? El Dios a quien tú sirves te ha librado. Y Daniel le contesta, aquí estoy, porque mi Dios halló que yo no he hecho nada malo, ¿sí? Ni contra él ni contra ti, ¿sí? Y luego manda Darío, manda a sacar a Daniel del foso, ¿sí? Y se da cuenta que todo fue una intriga de los enemigos de Daniel, ¿sí? Lo manda a sacar del foso, evidentemente se ve que le da un gusto tremendo a Darío, y manda a traer a los acusadores, ¿sí? Y aquí vemos como también de un milagro de Dios, que Dios le da su justo castigo al culpable. Entonces, ¿qué hace? Que cuando Darío se da cuenta que todo esto lo hicieron, ahora sí que en mala onda contra Daniel, manda a traer a los que lo acusaron. ¿Y qué nos dice la escritura? Fueron arrojados junto con sus hijos y junto con sus mujeres al foso de los leones. Y si alguien pensaba que estos leones estaban llenos, que no tenían dientes o que eran mansitos, pues la escritura nos dice que justamente todavía ni terminaban de caer al piso cuando los leones se abalanzan sobre ellos con su clásica fiereza, ¿sí? Su clásica fiereza. Y nos dice que pues pasaron a mejor vida los soldados, ¿sí? Los descuartizaron, y ahora sí que la idea de ellos era que Daniel sirviera de almuerzo para los leones, y los que terminaron siendo el almuerzo de los leones fueron los acusadores. Vemos aquí la ley de la retribución, y comentábamos, ¿se acuerdan que algo sucedió parecido en el libro de Esther, cuando Amán manda a hacer una horca para Mardoqueo porque le traía ganas a Mardoqueo, y finalmente el que termina estrenando esa horca es el mismo Amán? Y aquí vemos exactamente lo mismo. El tiro le salió por la culata a los acusadores, y los que terminaron en el foso de los leones fueron ellos. Y Darío engrandeció a Daniel. Nuevamente, Dios salva a su siervo, y el nombre de Dios es glorificado y engrandecido. Por lo que dice aquí Darío, dice en el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Quién podía hacer eso? Solamente Dios. Recuerdo cuando Nabucodonosor dijo, ¿y qué Dios hay que los pueda librar del horno de fuego? ¿Quién los podrá librar de mi mano? Pues aquí vemos que sí hay un Dios que puede librar del horno y puede librar de los leones. Y esto es lo que respecta al capítulo 6. Pues comentábamos que como Dios, si algo honra, es la fidelidad de uno. Y Daniel siempre fue un hombre íntegro. Vemos que aquí Daniel llegó a Babilonia siendo un jovencillo y tenía sus convicciones firmes, ¿sí? Un hombre íntegro. Vemos aquí a Daniel ya de 80 años y sigue siendo un hombre íntegro, ¿sí? Querían ver en qué tranza le caían a Daniel, ¿sí? Y no pudieron hallar ninguna falta porque él era un hombre íntegro. Al único que pudieron recurrir era atacarlo por el lado de su religión, ¿sí? Y por eso orquestan este plan, que a la postre Dios les voltea la tortilla y ellos son los que sirven para el desayuno de los leones. Y pues vámonos al capítulo 7, mis hermanos. Vamos a ver este capítulo que parecía un tanto complicado, que son la visión de las 4 bestias en el capítulo 7 de Daniel. En este capítulo vamos a ir viendo que
Daniel, bueno, la escritura nos dice que esto sucedió en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. ¿Cuándo sucede esto? En el primer año de Belsasar. Quiere decir esto que esto está ocurriendo en el año 553 antes de Cristo, 14 años antes del banquetazo ese de la borrachera que se pusieron Belsasar y sus invitados. Ahora, no nos confundamos que alguien pudiera pensar que si ya Belsasar murió, ¿cómo nos está narrando esto? Bueno, no está acomodado esto cronológicamente. El capítulo 7 sucedió durante el primer reinado de Belsasar, o sea, recién estrenadito Belsasar como rey. Ahí es cuando sucede esto. Y nos dice aquí que Daniel tuvo sueño, sí, y visiones, sí. Y finalmente lo único que relata, nos dice aquí, relató lo principal del asunto. O sea que Daniel no narra todo lo que vio en esa visión y en ese sueño, nada más escribe lo que consideró lo principal, ¿sí? Porque dice aquí, y relató lo principal del asunto. Y ahora sí, Daniel empieza a narrar todo lo que vio. Y dice, aquí dice, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos combaten en el gran mar. Estos 4 vientos apuntan a los 4 puntos cardinales y el gran mar hacia el mar Mediterráneo. Imagínate el mar Mediterráneo viniendo vientos fuertes de los 4 puntos cardinales, ¿cómo se agitarían esas aguas? Era un mar revuelto, agitado, turbulento, ¿sí? Un cuadro de lo que es las naciones y los gobiernos gentiles, siempre en turbulencia, en guerra, en lucha, en paz, lucha y nada que tenga que ver con la paz, ¿sí? En guerra, ¿sí? Entonces, ese es el cuadro donde nos presenta Daniel, el marco de donde van a salir las bestias. Ahora, estas 4 bestias, vamos a ver qué 4 bestias son. Dice en versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. De este mar turbulento y agitado, de este gran mar, empiezan a emerger 4 bestias. Daniel lo está viendo en visión así, ¿sí? Y nos va a narrar la primera bestia. La primera era como león, un símil, no está diciendo que es un león, era como león, a lo que más se pareciera a un león. Tenía un aspecto como si fuera un león, ¿sí? Sin ser león, esto es lo que se llama un símil, ¿sí? Dice, la primera era como león y tenía alas de águila, ¿sí? Más o menos algo así. Un león con alas de águila, ¿sí? Vamos ahorita viendo las bestias y ahorita luego vamos a la interpretación. Vamos a ir siguiendo el texto bíblico. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. O sea, se puso de pie sobre sus 2 patas traseras. Eso es lo que significa. Entonces, esta primera bestia era un león, alas de águila, ¿sí? Dice, y que sus alas le fueron arrancadas, ¿sí? De repente, ¡pum!, alguien le arranca esas alas, se pone de pie y luego nos dice que le fue dado corazón de hombre. Ok, hasta ahí es la descripción que nos da de la primera bestia. Ahora viene la segunda bestia, ¿sí? Es interesante notar que las bestias nunca salen al mismo tiempo, sino van saliendo primero una y luego después de esa sale la otra y luego sale la otra y luego sale la otra. Nunca aparecen en el escenario como saliendo las 4 juntas. Versículo 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a ¿qué? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. O sea, la siguiente bestia es algo similar a un oso, ¿sí? Un oso así grotesco, grandote, que sale después del león, ¿sí? Y la característica que tiene este oso es que se levanta más de un lado que del otro, como si tuviera un pie más largo que el otro. Entonces, cuando alguien tiene un pie más largo que el otro, como que renquea, ¿sí? Entonces, este oso sale así como renqueando, levantándose más de un lado que del otro. Y nos dice que en la boca llevaba 3 costillas. Y le fue dicho, levántate y devora mucha carne, ¿sí? Esto como dice aquí, y le fue dicho así, levántate, ¿quién le dijo levántate y devora mucha carne? Esto nos demuestra que Dios aún, aunque sean gobiernos crueles, Dios está en control de todo ello, ¿sí? Nada sucede sin la voluntad de Dios.
Aquí claramente dice, le fue dicho, o sea, recibe la orden de alguien. Alguien autoriza que se levante y que coma mucha carne. Más adelantito les voy a enseñar cómo el alcance del dominio del imperio babilónico y cuando entran los medos, cómo se extiende dramáticamente ese imperio. Versículo 6, después de esto miré y aquí otra bestia que sale del mar, que nos dice que es semejante a un leopardo, ¿sí? A un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado, nuevamente fíjense, y le fue dado dominio. Sale el león con sus alas, ¿sí? A ese león le arranca las alas, se pone en pie y le fue dado corazón de hombre. Segunda bestia, sale un oso grotesco así, que camina levantándose más de un lado del otro, ¿sí? Y que le fue dicho, 3 costillas en la boca y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Aquí sale un leopardo. ¿Qué características tiene un leopardo? Un leopardo es el animal más veloz terrestre, ¿sí? Y aparte de eso, hay otra que tiene 4 alas. O sea, ¿qué indica esto? Nos está hablando de velocidad, de rapidez, ¿sí? Y tiene 4 cabezas. Vamos a ver qué significa todo eso. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche y aquí que la cuarta bestia. Esta cuarta bestia va a ser indescriptible, ¿sí? Vean, la cuarta bestia, ¿qué es lo que nos dice acerca de la cuarta bestia? Es espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, o sea, las pisoteaba, ¿sí? Devoraba, desmenuzaba y pisoteaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Entonces, este animal, esta bestia, en nada se parece a las anteriores. Esta bestia es totalmente grotesca, ¿sí? Horrible, fuerte, dientes de hierro, todo lo desmenuza, lo despedaza, lo pisotea, ¿sí? Y con sus dientes de hierro. Pero hay otra característica, dice, tenía 10 cuernos. Si ya estaba fea, imagínense ahora con 10 cuernos, más fea. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía delante, que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 10 cuernos, aparte de lo feo y de lo grotesca, esta tiene 10 cuernos. Y de repente Daniel ve que dentro de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que empieza a crecer y derriba 3 cuernos. Ahora, aquí sí vemos que los 10 cuernos son simultáneos. No está saliendo primero uno y luego el otro y luego el otro. No, los 10 cuernos aparecen simultáneamente. O sea que llega un momento en que la bestia tiene 11 cuernos y después 8. Porque este último cuerno, el cuerno pequeño, derriba 3 cuernos, ¿sí? ¿Sí? Y dice que ese pequeño cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Evidentemente esto apunta a que ese cuerno pequeño es una persona que hablaba grandes cosas y tenía ojos como de hombre. Entonces Daniel está pero asombradísimo de estas 4 visiones que ha tenido. Más bien de esta visión con 4 bestias, ¿sí? Perdón, se me fue esto tantito. Déjenme volver a poner compartir pantalla. Ok, ahí estamos. La cuarta bestia. Está Daniel, pero perplejo totalmente, sin entender nada. Después de esta visión de las 4 bestias, y la última horrible, dice en el versículo 9, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos. Después de esta visión, después de la visión de la cuarta bestia, la visión ahora cambia el escenario y ahora dice que están poniendo tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Nos está dando una descripción del trono de Dios, que cuando veamos Apocalipsis vamos a ver cuánta similitud hay con lo que nos está narrando Juan. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares
de millares le servían. Y millones de millones asistían delante del juez. Esa es la visión que está teniendo ahora Daniel. Después de la visión de las 4 bestias, ahora en su visión cambia el escenario y ahora lo que él está viendo que se están poniendo tronos, lo cual está indicando juicio. Está viendo a alguien, ¿sí?, que le llama anciano de días y nos describe que pelo blanco, vestiduras blancas, algo que está apuntando a santidad, ¿sí? Ahora, cuando checamos a Apocalipsis 1, vemos que esa descripción es muy similar a la descripción que se da de Jesucristo. Que uno podría irse con la finta y pensar que aquí se trata de Jesucristo. Pero vamos a ver por lo que dice el versículo 3 que no es Jesucristo. Ok, versículo 11 dice, dice, y el juez se sentó. Todos sabemos que cuando el juez se sienta es que el juicio ha comenzado. Si alguna vez te ha tocado ir a un juicio, verás que cuando entra el juez todos se ponen de pie. Se sienta el juez, indicando el juicio comienza. O sea, el juicio no comienza hasta que el juez se sienta. Se sienta el juez y ya se sientan todos los demás. Ahora sí, el juicio ha comenzado. Cuando dice que el juez se sentó, está indicando que el juicio ha comenzado, ¿sí? ¿Cuándo comienza el juez? ¿Cuándo comienza el juicio? Exactamente después de la aparición de la cuarta bestia. Dice, y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Daniel todavía se quedó impresionadísimo con la última bestia y especialmente con ese cuerno pequeño que dice que hablaba grandes palabras, ¿sí? Dice, miraba hasta que mataron a la bestia. O sea, él ve el cuerno que habla grandes palabras, ¿sí? Y luego mira que matan a esta bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ok, ahorita vamos a ver qué significa esto. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Creo que de esto no comentamos en la mañana, pero nos dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Cuáles eran las otras bestias? El león, el oso y el leopardo. Dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cómo? Si ya habían destruido esos imperios, ¿cómo dice que se le prolonga la vida hasta cierto tiempo? Lo que sucede es esto, miren. Cuando Medo-Persia absorbe, o sea, destruye o derrota a Babilonia, haz de cuenta que absorbe las características. Si ya Babilonia traía sus características propias, al derrotar a Babilonia, absorbe esas características. Luego viene Grecia y derrota a Medo-Persia, pero como Medo-Persia ya había absorbido las características de Babilonia, haz de cuenta que se está comiendo tanto al oso como al león, ¿sí? Está absorbiendo esas características. Por eso los gobiernos cada vez eran más fuertes y más poderosos. Y luego viene la última bestia que derrota al leopardo, entonces se está tragando tanto a Babilonia, al oso y al leopardo. Todo queda conjugado o sumado en la última bestia. Por eso era tremenda esa última bestia. Trataré de explicar esto. Haz de cuenta que nace una florecita, ¿sí? Viene un grillo y se come la florecita, ¿sí? Entonces ya la florecita ya está dentro del grillo. Ahora llega un ratón y se come a ese grillo. Entonces ya la florecita y el ratón ya están dentro del grillo. Y luego viene un gato y se come el ratón. Finalmente la florecita, el grillo y el ratón ya están dentro del gato. Bueno, eso es lo que un imperio absorbía, ¿sí? Las cualidades y las características del gobierno anterior. Ya trayendo sus propias características, absorbió otro y como que se iba sumando. Por eso cada vez los gobiernos se han ido haciendo más duros, más crueles, hasta que llegamos a la cuarta bestia. Que hagan de cuenta es la suma de todos los 4 imperios anteriores. Pero eso, entonces, cuando se derrota a la bestia, a la cuarta bestia, ahí es donde realmente son destruidos totalmente todos, porque traían la influencia de los gobiernos anteriores. Ok, versículo 13. Entonces ya vimos que después de las 4 bestias, la visión que continúa es la de los tronos, con un personaje que lo describe como anciano de días, nos da la descripción, que todo indica que se trata del Dios Padre aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el Señor Jesús? Porque vean lo que dice el 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, ¿sí? Eso de esta expresión de hijo de hombre es una expresión que utilizó muchas veces Jesús, ¿sí? Para referirse a él mismo, ¿sí? Entonces, y también Zacarías utiliza esta expresión, he aquí que viene con las nubes.
Entonces dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y le hicieron acercarse, ¿sí? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hazte cuenta que esto estamos leyendo Apocalipsis, si no mal recuerdo, capítulo 4, ¿sí? O del 5. Ahí es donde el hijo se acerca al trono y le es entregado el rollo, ¿sí? Y le fue dado dominio, fíjense, el padre le da al hijo el dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Estamos viendo que aquí 4 reinos humanos, gentiles, ¿sí? Los 4 han tenido ya su fin. El quinto imperio nos está diciendo que es el imperio del Hijo de Jesucristo, para que me entiendan. Y ese imperio que va a venir a destronar todos esos tronos, este reino, la característica de este reino es que nunca pasará. Este sí no tiene fin. Su reino es uno que nunca será destruido, ¿sí? Entonces, eso es lo que está viendo Daniel en su visión. Las 4 bestias, los tronos, al anciano de días, al Padre sentado, la multitud de ángeles que le están sirviendo, y luego ve al Hijo que viene en la nube, ¿sí? Se acerca al Padre, el Padre le entrega todo el dominio, y ¿qué más le entrega? Se me fue el dominio, y la honra y la gloria, sí le entrega para que todas las naciones y la lengua le sirvieran. Versículo 15 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lógico, o sea, ¿cómo habrá quedado Daniel después de estar viendo en visión todas estas cosas? Evidentemente no entendía nada de qué se trataba. Era lo que comentamos acerca de la literatura apocalíptica, que siempre se requiere un intérprete divino, ¿sí? A veces es Dios o a veces es a través de un ángel, pero se requiere que alguien le dé la interpretación. Miren, aquí es lo que comentábamos, no tenemos que andar inventando las interpretaciones porque la misma Biblia nos las da, ¿sí? Y aquí Dios nos va a decir qué significa cada cosa para que no andemos inventando que la nube son pacas de algodón o cosas por el estilo, ¿sí? Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto. ¿Quién era uno de los que le asistían? Pues los millones de ángeles que estaban ahí. Entonces, un ángel le va a decir qué significa todo esto, dice. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Un ángel le va a dar la interpretación de lo que significa todo esto. Y ahí va la interpretación, dice. Dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, cada bestia representa a un rey y un rey representa un reino. Porque donde hay rey, hay un reino. Si no hay reino, no hay rey. Entonces, estamos hablando aquí nuevamente de 4 grandes imperios, 4 grandes poderes que ha habido en la historia de la humanidad. Y aquí nos estamos dando cuenta la relación que hay con el capítulo 2, porque en el capítulo 2 había también, la estatua simbolizaba o representaba 4 grandes imperios, que la historia vino a demostrar que se trata de Babilonia, de Medo-Persia, Grecia y Roma. Bueno, ahora estas 4 bestias representan 4 imperios también, pero no son 8 imperios, son los mismos imperios de la estatua del sueño de la estatua del capítulo 2, ¿sí? Entonces dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Fíjense, en 2 versículos nos están resumiendo toda la historia del tiempo de los gentiles. 4 grandes bestias, 4 grandes imperios, y después el quinto imperio dice, recibirán los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esto está hablando de lo que corresponde a la piedra pequeña que destruye la estatua, ¿sí? Esto es la segunda venida de Cristo, ¿sí? Cuando viene a poner fin a todos los gobiernos gentiles. Y los santos del Altísimo poseerán el reino. Obvio, los santos del Altísimo son los creyentes del tiempo de la tribulación, que son a quienes está persiguiendo el anticristo. La iglesia ya ha sido arrebatada antes, desde acuerdo a la postura premilenialista, que es a la que me adhiero, ¿sí? La iglesia ha sido arrebatada antes, no está pasando por la tribulación, aunque respeto otras posturas que dicen que sí pasan. Bueno,
esto es con todo respeto a esas posturas, ¿sí? Yo me apego a la postura premilenialista de que la iglesia es librada antes de que suceda la tribulación. Dice, entonces 19, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Fíjense, no quita el dedo del renglón Daniel de la cuarta bestia, que fue la que más lo impresionó, la cuarta bestia. Y yo creo que a cualquiera, dice, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras pisoteaba con sus pies. Asimismo, también le llamó la atención los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y luego, de entre esos 10 cuernos, el otro que le había salido delante del cuerno habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Esto es lo que, si estamos resumiendo la interpretación que le está dando el ángel, ¿sí? Este león con alas, ¿sí?, apunta o es paralelo a la cabeza de oro de la estatua. Ahora, nos dice que a este león, decíamos también que el león es como la figura o la mascota, por así decirlo, de Babilonia, que se dice que en el palacio de Nabucodonosor tenía sus leones, estatuas de leones, que tenía, incluso en un comentario leí que tenía hasta su león ahí como mascota para amedrentar a los enemigos. Era su gatito, ¿sí? Un león. Entonces, como que el león es el símbolo de Babilonia. Entonces, este imperio babilónico apunta a la cabeza de la estatua, a la cabeza de oro. Pero nos dice que de repente le arrancaron las alas. Y esto apunta a la humillación que sufrió Nabucodonosor. Cuando le arrancaron la razón, ¿se acuerdan? Y se comportó como buey, ¿sí? Su antropía, o buantropía, que se comportaba como buey, ¿sí? Y luego dice que se puso en pie, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar, alcé mis ojos al cielo, o sea, se humilló delante de Dios y reconoció la grandeza de Dios, dice, y le fue dado corazón de hombre. Y en el capítulo 2, y le fue su razón de vuelta, ¿sí? Esa es la interpretación del león. Entonces, que corresponde a la cabeza de oro en la estatua. Luego la segunda imagen que salió, la segunda bestia, el oso que renqueaba, ¿sí? Simboliza el pecho y los 2 brazos de plata. ¿Por qué? ¿Por qué de un lado se alzaba más que del otro? Bueno, recuerden que estábamos hablando, el segundo imperio era la alianza de 2 grandes naciones, el imperio persa, ¿sí?, y el imperio de Media, o sea, el imperio medo-persa. De estos 2, el imperio persa era más poderoso, ¿sí? Por eso se alzaba más el oso de un lado. Aunque era una alianza, dentro de esa alianza, el mero era era Ciro, el persa. Y Darío, el medo, era menor que él. Por eso se alzaba más de un lado. Y luego, ¿qué significaban esas 3 costillas que le llamaron la atención a Daniel? Bueno, todos los comentaristas apuntan que simbolizan los 3 reinos que ya habían conquistado los medo-persas, que era Lidia, era Egipto y era Babilonia. Eso simbolizaba. Y cuando les dice que les dijeron, bata y devora mucha carne, vamos a ver ahorita por qué. Porque se extendió con los medo-persas, el reino se extendió tremendamente. Ahorita vamos a ver un mapita. Luego dice, la tercera bestia, un leopardo. Decimos que el leopardo es el animal más veloz. Lo que esta bestia nos está indicando es que habla de velocidad, ¿sí? Y si a ese animal le pones todavía alas, estamos hablando de super velocidad, ¿sí? Traía sus turbinas este leopardo. ¿Pero qué indican las 4 cabezas? Vamos a ver qué dice esas 4 cabezas indican algo bien importante. Que este gobierno, este imperio griego, a la muerte de Alejandro, que fue muy prematura, Alejandro comenzó su carrera de conquista a los 23 años, siendo un chamaco, 23 años. Pero era tan sagaz y tan astuto, ¿sí?, que en 10 años había conquistado barbaridad de países, ¿sí? Pero murió prematuramente y por causas desconocidas que la historia no dice qué exactamente murió Alejandro, pero murió a la edad de 33 años, muy joven, y no dejó descendientes. Entonces, ¿qué pasó con ese vasto imperio griego? Se lo dividieron sus 4 generales, ¿sí? Como vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo este animal, esta bestia de leopardo con alas, representa
o es paralelo al vientre y muslos de bronce de la estatua, ¿sí? Aquí vemos cuando a la muerte de Alejandro, ¿qué pasa? Todo esto era el imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Vean, y sus 4 generales son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora sí que se muere Alejandro y a dividirse el reino. Pero vean cómo a uno les tocó más que a otros. Por ejemplo, a Casandro y Lisímaco les tocó esta parte. Digo, poco territorio en comparación a los otros. Y los Seleucos, ¿sí? Seleucos se quedó con toda esta área de acá. Y Ptolomeo con esta área de Egipto, parte de Palestina. Acá Casandro lo que era Grecia. Lisímaco acá Medio Oriente. En fin, ahí vemos cómo se dividió el imperio, ¿sí? Pero en medio de Seleuco y de Ptolomeo, ¿sí? Quedó Palestina. Entonces, siempre, pleitos que traían contra este, después se empiezan a pelear con y en medio estaba Palestina. Entonces, siempre estos 2 reinos tuvieron que ver con Palestina. Bueno, hasta ahí bástenos que así fue como se dividió el imperio de Alejandro Magno. Y nos dice la escritura que ninguno de estos llegó a ser tan grande como Alejandro Magno. Como Alejandro Magno no hubo ninguno, ¿sí? Ahora, lo que les decía, miren, este es un mapa del imperio babilónico. La parte sombreada, ¿sí? Hasta ahí llegaba el imperio babilónico. Desde acá Babilonia, toda esta parte, a Cárquemis, ¿se acuerdan que aquí fue la famosa batalla de Cárquemis? Donde Nabucodonosor derrota a los egipcios, ¿sí? Los persigue. A su paso por Jerusalén fue cuando se llevó al primer contingente de prisioneros y en eso iba Daniel. Bueno, este era el imperio babilónico. Vean hasta dónde abarcaba. Ahora chequen el imperio, cuando entran los medopersas que les dicen mate y come, devora mucha carne. Vean cómo se extendió hasta dónde llegó el imperio de los medopersas, ¿sí? Ya llegó hasta acá, hasta Europa, ¿sí? Toda esta parte de acá, Turquía, ¿sí? Y cómo llegó hasta Egipto, llegó hasta la India. ¿Cuánto se extendió? O sea, lo que era, por eso dicen que Ciro el Conquistador dejó a Darío en Babilonia gobernando mientras él seguía conquistando tierras, ¿sí? Bueno, después vendría el imperio griego. Y vean, se extiende ahora todavía más el imperio griego. Ya vean hasta dónde llegó más, ya abarcó un poco más acá y un poco más para acá. No mucho en comparación. El cambio más drástico es de Babilonia a Medopersas, donde se ve drásticamente el cambio. Aquí es un poco más que los medopersas. Hasta acá llegaron los alcances de Alejandro Magno, ¿sí? Bueno, después viene el imperio romano. Vean ahora cuánto más se extendió. Mucho más, el de los griegos llegaba hasta por aquí así, miren, donde está el cursor. Vean cuánto abarcaron más los romanos, ¿sí? Esta era la 4ª bestia que trituraba, devoraba, pisoteaba, crueles. Vean, todavía el norte de África. Todo esto, lo sombreado es el imperio romano. Vean, y esto que está aquí en medio es el mar Mediterráneo. Por eso el mar Mediterráneo llegó a ser conocido en ese entonces como el lago romano, porque todo esto alrededor era el imperio romano. Ahora sabemos que el anticristo va a surgir del imperio romano. Entonces no necesariamente tiene que ser de aquí de Italia, puede ser de cualquier país que era parte del imperio romano. Entonces vean cómo se fue extendiendo lo que yo les decía, iban absorbiendo las características del imperio anterior. Por eso cuando llegamos a la 4ª bestia es sumamente cruel, poderosa, conquistadora. Ahora, ahí se los puse los 4 mapas juntos para que puedan ver como una comparación. El imperio babilónico, y vean cuánto creció después con el imperio medo-persa. Fácil, más del doble. Luego viene aquí, donde está mi cursor, el imperio griego, el tercer imperio. No cambió mucho en cuanto a extensión, ¿sí? Prácticamente queda igual. Pero después vienen los romanos y vean hasta dónde se extiende, ¿sí? Toda esta parte de aquí, miren, veo esta parte de Inglaterra, aquí, España, Francia, ¿sí? Todo el norte de África, ¿sí? Todo esto era el imperio romano. Y Daniel lo que lo que más llamó la atención es la visión que tuvo Daniel acerca de la 4ª bestia, ¿sí? Que tenía 10 cuernos y ese cuerno pequeño dice que decía grandes cosas. Bueno, dice, entonces tuve 19, entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia y ya nos dice por qué era tan espantosa,
lo que ya no se había narrado, ¿sí? Y sobre todo quiere saber acerca del cuerno pequeño, que dice que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. De acuerdo a Apocalipsis, la segunda mitad de la tribulación, o sea, la segunda mitad, que son 3 años y medio, va a ser la carnicería más despiadada que se va a dar en contra del pueblo de Israel, ¿sí? El anticristo va a encabezar una persecución en contra de los judíos tremenda, ¿sí? Como nunca. ¿Por cuánto tiempo? Dice aquí, tiempo, ¿sí? Perdón, dice, contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Hasta que Dios interviene, ¿sí? Hasta ahí llega la carrera del anticristo, ¿sí? Después al final de los 7 años de tribulación, ¿sí? La tribulación, los 7 años de tribulación podemos dividirlo en 2 periodos, ¿sí? Los primeros 3 años y medio de aparente paz, ¿sí? Y cuando a la mitad de la semana, que vimos la semana 70 de Daniel, no, todavía no la hemos visto, pero la vamos a ver, se rompe el pacto y profana el templo, y es cuando comienza la brutal persecución en contra de Israel, como nunca antes se había visto. Y a eso Dios le pone fin con el regreso de Cristo. Dice, hasta que vino el anciano de días. Esa palabrita hasta nos dice hasta cuándo va a durar la persecución contra los santos. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y ya lo vimos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿sí? Que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 10 cuernos, que significan 10 estados. En ese entonces el Imperio Romano va a revivir, vuelve por sus fueros, y va a estar conformado por 10 estados, 10 naciones. ¿Cuáles serán? No lo sabemos, pero van a ser 10 de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Y de esas 10 naciones, de ahí va a salir el anticristo, que va a derribar a 3 cuernos, o sea, a 3 naciones, porque acuérdense que cada cuerno representa una nación. Va a derribar a 3 naciones, ¿sí? Y él se va a poner por encima de todos los demás y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, las cosas que está diciendo son blasfemias en contra de Dios. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? O sea, la Escritura nada más no dice que cambia, sino pensará en cambiar, nunca dice que cambia los tiempos ni la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya cuando veamos Apocalipsis vamos a explicar por qué este tiempo, tiempos y medio tiempo significan 3 años y medio. O sea, media semana de la semana 70 que habla Daniel. Dice, pero se sentará el juez. Ya dijimos que cuando se sienta el juez comienza el juicio. Después de que está la persecución tremenda y al llegar a su final de la persecución, viene el juicio de Dios, ¿sí? Y Dios le pone fin a todo esto. Porque si no, Dios no le para eso, dice Jesús, nadie quedaría con vida. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién? Al cuerno pequeño, al anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, ¿sí? Ese pueblo de los santos del Altísimo tienen por rey a Jesucristo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Estamos hablando aquí del reino milenial, ¿sí? Cuando Cristo regrese, la antesala del reino eterno, ¿sí? Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Cómo habrá quedado Daniel después de tantísima revelación que le dio Dios en esa visión, ¿sí? Le dio la historia de toda la humanidad, de todos los gobiernos gentiles, el papel que va a estar jugando Israel durante ese tiempo de los gentiles, siempre como una nación subyugada, que hasta que venga el Señor Jesucristo, ellos podrán disfrutar de las promesas que Dios hizo a Abraham y a los patriarcas, ¿sí? Mientras tanto, Israel seguirá sufriendo en manos de las naciones dominantes, que en este caso estamos viviendo. Entonces, ¿en qué bestia estamos viendo ahorita? La bestia de Roma, en la cuarta bestia. Ahí estamos.
aunque Roma está letargada, pero por lo que es las escrituras, vuelve por sus fueros Roma. ¿Cómo? Como una confederación de 10 naciones, de las cuales surgirá el anticristo, que va a ser el mayor dictador mundial que la historia haya conocido. Así que, mis hermanos, pues traté de resumir lo que no pudimos ver. Bueno, sí lo vimos, pero no quedó grabado, entonces espero que esta grabación les ayude y pues estamos ahí en la lucha de cada día tratando de entender estas grandes revelaciones de Dios. Pero recuerden, como dijimos esta mañana, si Dios ha revelado el futuro, es para que impacte nuestro presente. Y veremos cómo las cosas vienen duras, vemos cómo el mundo se está deteriorando cada día más, ¿sí? Cada día más se está cumpliendo todo lo que dicen las Escrituras y es tiempo de urgencia de proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pues nos veremos en la próxima y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.